Bien, amigos, nuestra generación tuvo el privilegio de presenciar en primera fila esos 5 años que siguieron a la desaparición de la dictadura. Es decir, 61 a 66, donde todo el país prácticamente cambió. Nos tocó estar finalizando nuestros estudios universitarios y vivimos aquella famosa época en que el nombre que más se mencionó en la universidad fue el de Julio César Castaños Espaillat. Posteriormente, a partir del 66, un pequeño descanso para volver en el 78 con el doctor Castaño como ministro de Educación del primer gobierno que surge después de los 12 años de Balaguer. Hoy tenemos 3 Castaños que dirigen o que han dirigido y dirigen instituciones de primer nivel sin incluir la presidencia de la República. Tenemos un Castaño que ha sido juez de la Suprema, es presidente de la Junta Central Electoral, otro que dirige la institución más importante en salud, que es la Plaza de la Salud, y ese mismo dirige la universidad de más prestigio internacional que nosotros tenemos aquí. Pero ahí nos separa, nosotros tenemos uno de los Castaños, que es el director ejecutivo de una institución que funciona juntamente con Institucionalidad de Justicia, diciéndonos y trazando algunas posiciones que sirven de orientación a todo ese sector que es la justicia y todo lo que viene que ver con la institucionalidad del país. Así que agradecemos mucho a un miembro de la familia Castaño Guzmán que esté con nosotros, y es un prestigio, un lujo tener a uno de ustedes. Doctor, gracias por estar aquí. Don Julio, gracias por la invitación. El lujo es mío, honestamente hablando, se lo digo. Doctor, hay una pregunta que le toca a Finjus. Usted es director ejecutivo de Finjus o vicepresidente, y queremos saber si realmente Finjus tiene una posición sobre la ley electoral. ¿Y cuál es? Sí, claro. Finjus ha venido trabajando en todos los procesos de reforma desde la década del 90. O sea, Finjus cumple 28 años y es una institución que ha venido, vuelvo y reitero, trabajando y siendo parte de los procesos. O sea, nosotros, aun cuando somos una institución, dícese, digamos así, de la sociedad civil, internacionalmente a Finjus la clasifican como un tanque de pensamiento. O sea, una institución que produce conocimiento. Por eso Finjus ha publicado o tiene más de 200 publicaciones, y los aportes que ha hecho a través de las comisiones en el Congreso, en el Consejo Nacional de la Defensa Pública, en el Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. O sea, nosotros somos miembros de muchas instituciones, de muchos consejos. ¿Es el brazo legal del sector privado? No, es una institución en donde, a mi juicio, yo pienso, no digo que en las otras instituciones de las cuales ellos son parte no tengan esa visión, pero hablo de la que yo dirijo. Bien. Es una institución en donde el empresariado tiene una visión de país, no de sector. Entonces, probablemente por eso es que la institución se ha mantenido y ha hecho tantos aportes. Pero volviendo, por ejemplo, a la pregunta que usted me hacía originalmente, claro que sí, que nosotros hemos venido trabajando con la comisión a lo interno del Congreso de la República, como trabajamos en todo lo que fue el proceso de aprobación de la ley de partidos políticos. Y como estamos trabajando... ¿Ustedes estuvieron en la comisión? Claro que sí. ¿Cuántos años? Bueno, estuvimos trabajando ahí en diferentes comisiones en los últimos 16 años. ¿Fue un parto o una cesárea? Fue un parto. Fue un parto. Pero fue un parto inducido, en donde el muchacho nació feo, pero es bueno. Bien, en este programa, doctor, nosotros tenemos muchos panelistas, pero hay 2 que hablan su mismo idioma, que es el doctor del Castillo y el doctor Espinosa. Vamos a ver qué tienen los 2 juristas, ¿verdad?
que hablar con Finos. Adelante, doctor. Que dicho sea de paso, son muy buenos. Sí. Doctor, le preguntaba ahorita, antes de salir al aire, uno de los temas, digamos, críticos de la ley, y es referido a la condición previa de militancia en un partido político para ostentar la condición de candidato. Y le preguntaba que si en esa tesitura una persona que no milita en ningún partido político, un reconocido dirigente social o religioso, si pudiera ser concretamente candidato, por ejemplo, a la vicepresidencia de uno cualquiera de los partidos. Ese es un problema que tiene la ley, porque hay quienes interpretan que pudiese, recurriendo a la semántica, digamos así, y hay otros que dicen que no. Entonces, esa es una situación que lo tendrá que resolver o la Junta, digamos así, o el Tribunal Constitucional. Ya veo que hay partidos que están interponiendo en esa dirección recursos de inconstitucionalidad. Y qué bueno que sea en la actual coyuntura, porque me parecería que antes de que se dé o se pueda dar esa situación, yo creo que el problema pudiese estar resuelto. Pero yo digo que si se le prohibiría a una gente que no milita en un partido político a ser candidato, contradiciría el mismo espíritu de la legislación. Porque a fin de cuentas, una de las razones que se alegaba en todo lo que tenía que ver con aprobar como modalidad única, me refiero a la de la modalidad de las primarias abiertas, oye, entonces contradeciría lo que estamos planteando. Porque si tú, no siendo miembro de un partido, puedes votar en una primaria abierta, ¿cómo entonces tú no pudieses ser, no siendo miembro del partido, candidato? O sea, es una contradicción. Yo creo que esas son de las cosas que hay que aclarar. Pero mientras tanto es un problema que la ley presenta. La ley presenta muchos problemas. Lo presenta, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el tema del género. O sea, la ley no dejó claro, la ley le garantizó a las mujeres, digámoslo así, que nunca tendrán menos de un 40%. Pero la ley entonces quitó, mutiló lo que decía la propuesta, que en caso de que una mujer que representaba ese 40% ganaba, si renunciaba, iba a ser sustituida por otra mujer. Eso se quitó. Entonces, esas son las cosas que la ley deja como lagunas y que no deja de ser un problema desde el punto de vista como para poder garantizar ese género. Así mismo pasa, por ejemplo, con el tema del financiamiento. O sea, y yo no he visto los partidos minoritarios pronunciándose en ese sentido, porque la ley discrimina más todavía a las minorías. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ese 80-20, el 20 todavía se lo dejó más complicado a los partidos minoritarios, porque ese 20, el 12% del 20 se va a repartir entre los partidos que hayan sacado menos de un 5%, pero más de un 1%. Y el 8% para quienes hayan sacado menos del 1%, que la mayoría son más de 20 partidos. Es decir, que aún discrimina más la legislación a las minorías. O sea, son muchos los problemas. De hecho, en su participación antes de ayer, el diputado Fidel Santana abordaba el tema de cómo la ley en materia económica y financiera discrimina mucho a los partidos pequeños. Sí, lo discrimina porque así como aumenta, digamos así, los porcentajes de conformidad a lo que saquen en las elecciones, a quienes saquen más las recaudaciones, así se la disminuye a quienes han sacado menos votos. Pero hay la posibilidad de enmienda. Bueno, solamente modificando la legislación. Pero yo creo que independientemente de las lagunas que presenta la ley es un buen punto de partida. Porque la realidad es que cuando tú lees la legislación tiene muchos aspectos positivos. Por ejemplo, la ley ya te deslinda desde el punto de vista conceptual lo que es un partido político, un movimiento político y lo que es una agrupación política. Y también la ley facilita, por ejemplo, lo que son los mecanismos de aprobación ya, respecto a una solicitud que se haga de cualquiera de una de esas modalidades. O sea, no es tan estricta la ley como lo era la anterior, la ley electoral. O sea, ya tú no tienes que tener locales en todas las demarcaciones. Tú sí tienes que garantizar que tú cuentes con los dirigentes o con determinados equipos
que te puedan garantizar la vigencia del partido en esas localidades. Pero es menos estricta la ley de partido que se aprobó. Doctor, lo que teníamos. ¿La ley de partido se impone a los estatutos de las organizaciones? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Entonces está por eso, eso es una ley. Y yo pienso que los partidos tendrán que modificar. La misma ley manda y da un plazo a que los partidos tengan que adecuar sus estatutos al espíritu de la ley. La ley tiene también un problema, y es en cuanto, y tú eres abogado, y es en cuanto a los sistemas de consecuencia. Ahí hay una verdadera confusión, porque la ley no te define los tipos penales de acuerdo a la naturaleza de los delitos electorales. Entonces te lo remite a el régimen ordinario del Código Penal, al abuso de confianza. Y aquí hay que decir algo. Los tipos penales, y ustedes lo saben, del abuso de confianza, no necesariamente son los tipos penales que puedan calificar un delito electoral. Claro. Entonces, a la hora de tú someter a alguien que haya violado la legislación, ahí se van a presentar algunos inconvenientes, en donde no van a estar claros los tipos penales. Entonces, desde el punto de vista electoral, podría ser inexistente. Totalmente inexistente. Y eso se advirtió muchísimo. Pero lamentablemente, no se logró en el Congreso que esa situación se resolviera. ¿Y usted cree que con el tiempo transcurrido entre la promulgación y la ejecución o la obtención de las consecuencias que se espera tener con esa ley de partido, en cuanto a organización y forma de hacer los comicios, usted piensa que hay tiempo suficiente para que los partidos puedan adecuarse y cumplirla? Sí, claro que sí. Ahora, aquí lo que se deberá de imponer es la voluntad política. Por ejemplo, con el transfugismo. La ley trató de resolver el problema mediante la ley. Suponte tú que tú te presentes como candidato, como precandidato a un partido. En el hipotético caso de que tú no ganes, tú no podrás presentarte en otra institución política. Pues eso es nulo, la Junta no te inscribiría. Pero en todos los países del mundo eso no está en ninguna ley. Por eso aquí fue tan complicado ponerlo. Eso se pacta entre los partidos políticos. Por ejemplo, si tú te vas a España, ¿qué hizo España? Que tenía el mismo problema que hay aquí. Esa promiscuidad que se da en el ejercicio de la política. España lo que hizo fue que la clase política pactó y desmontó esa práctica. No, aquí lamentablemente le tuvimos que poner una ley. Porque aquí todo tiene que ir a una bendita ley. Sobre todo en un sector que venía de su cuenta y que ha instalado una forma de hacer política que ha desnaturalizado el ejercicio de la política, eso es verdad. Y yo pienso que la Junta tiene un reto en todo esto, porque la Junta es el órgano entonces que debe de velar por el cumplimiento de la ley. Y esa laguna tendrá la Junta que reglamentarla, y ahí el conflicto ya no sería, se presentaría en el Congreso, sino se le va a presentar a la Junta. Y eso es muy peligroso porque la Junta está para, de una u otra forma, ser el mediador, digamos así, del sistema político. Pero tiene que velar porque la ley se cumpla. Por ejemplo, a mí me llama la atención, ustedes estaban aquí entrevistando a Carlos Peña, que está aspirando a la presidencia de la República, y que tiene un discurso muy novedoso. Pero yo desmontaría las vallas que él tiene en la ciudad, porque la ley prohíbe eso. O sea, si tú estás representando el cambio, si tú te estás presentando como una persona que eres diferente a todo lo que ha sido el ejercicio de la política o a todos los que han venido haciendo política en el país, no termina haciendo lo mismo que están haciendo los otros. Y ojo con eso. La Junta tiene que ejercer su autoridad, porque la ley de partido político, y ustedes lo saben, establece sanciones para los partidos. Y establece una que es la que más le duele a los partidos políticos. Y es que la Junta tiene la autoridad de suspenderle a los partidos la entrega de los fondos públicos que ella mensualmente le da. Entonces yo espero, y fue una de las observaciones que nosotros le hicimos al reglamento de la Junta, cuando trató ese tema,
Yo espero que una vez aprobado el reglamento, que dicho sea de paso, el plazo se venció ayer, nosotros hicimos nuestras observaciones en virtud de la ley de libre acceso a la información. Yo espero que la ley, el reglamento ponga claro que los candidatos, los precandidatos de los partidos que sigan en eso, si no desmontan esas vallas, la Junta no le va a entregar los fondos porque eso es lo que la ley dice. Tan sencillo como eso. Y yo no creo que para eso haya que hacer muchas cosas. Eso solamente es una resolución de los miembros de la Junta Central Electoral. Doctor. Que habiéndole advertido al partido, porque el reglamento lo establece, y dándole un plazo para que desmonten esa valla, vía los ayuntamientos, los gobiernos locales, si no lo hacen, no le van a entregar los fondos. Y a que se acabe el problema. Tan sencillo como eso. Doctor, ¿es correcto que 9 partidos asistan hoy a las 9 de la mañana al Tribunal Constitucional a pedir una revisión completa de la ley de partidos, cuando esos mismos partidos estuvieron en el Congreso Nacional llevando No, no es una revisión a la ley completa. Ellos están interponiendo un recurso de inconstitucionalidad con artículos específicos. Y eso es un derecho que le asiste. O sea, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el alcance de lo que la ley establece como campaña negativa. Cuando tú lees el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Nancy Rodríguez, que es un destacado constitucionalista, oye, yo creo que hay que prestarle atención a eso. Porque la ley no te definió ni el reglamento de la Junta. ¿Cuál es el alcance? Si tú me dijeras en la ley que campañas negativas son los delitos que tipifican, por ejemplo, la difamación e injuria, que fue una observación que nosotros hicimos a la Junta. Oye, por eso está muy claro, perfecto. Pero es que lo deja tan abierto que pudiese eventualmente afectar la libertad de expresión. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Obviamente, la realidad es que hasta tanto el tribunal no declara inconstitucional esos artículos, que creo que son 9, en sentido general, esa es la ley, esa es la ley que hay que cumplir. Y yo pienso que, bueno, vamos a ver. Pero vuelvo y te reitero, yo creo que ese es un derecho que le asiste y eso es bueno en democracia. Yo quiero algo, doctor. Me decía un viejo juez en una conversación privada que los jueces fuera de capacidad jurídica, capacidad de trabajo, honestidad y no tener miedo, necesitan tener sentido común. Sí. Pero eso no está en los códigos, sentido común. Lo mismo ocurre con los que hacen de jueces en algún tipo de actividad, como es la Junta Central o ustedes mismos que trabajan en una institución que no está buscando el poder político, sino está en el área jurídica. Pero perdón, doctor, pero que hacemos políticas públicas. Sí, muy bien. Y crítica. Porque yo he tenido que aceptar lo que los políticos dicen. Bueno, lo que diga, entonces vamos a quitarle o sea, el partido. Yo lo tengo que aceptar porque Vamos a decir a partidista, doctor. Y vamos a la pregunta. Todo el mundo sabe que muchos de los que participaron en la discusión de la ley y que en muchas cosas estuvieron de acuerdo, en un momento dado van a criticar lo que ellos mismos aprobaron. Claro, ya sí. sabemos que va a ser así. Claro que sí. Pero hay algo más. Todo el que pierda, no va a aceptar fácil el resultado. Ahora, tomando eso en cuenta, la ruta crítica que hemos estado diciendo durante esta semana aquí, la ruta crítica que comienza con que el 7 de enero la Suprema Corte de Justicia, el presidente se va después del discurso y comienza una designación que uno no sabe quiénes van a ser. Así es. Lo mismo ocurre con 4 jueces del Tribunal Constitucional. Muchos van a decir, pero eso no es Junta Central. Sí, pero muchos, ya por ejemplo ayer fueron 9 partidos a decir que revisen la ley y la Junta Central llevó un punto para su revisión. Es decir, esos jueces que van a estar recién designados
ya tienen trabajo que lo está esperando en el área adicional a sus trabajos normales. Si usted le suma a eso el reglamento que lo están preparando, que no está listo todavía, si le suma la pre-campaña de campaña interna, ¿cómo se llama? La convención abierta, cerrada, semiabierta, semicerrada, que termina en octubre 5. Después vienen las municipales, después viene la congresional y presidencial, y una segunda vuelta, con una toma de posesión en agosto. A mí se me ocurre que aunque haya 600 días y pico, el tiempo no va a dar. Aunque se dice que podría haber una reforma constitucional para fusionar esas dos elecciones, Así es. pero con un problema de que pueden meter por debajo de la puerta una mala palabra que se llama reelección. Háblenos de la ruta crítica y de todas esas cosas. Bueno, ese es el reto. ¿Y es un reto? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí la Junta no va a poder ella sola dirigir ese proceso. Yo creo que los partidos van a tener que poner su parte. O sea, ¿Van a nosotros tener estamos que poner? de su parte. O sea, nosotros estamos implementando un nuevo orden. Vamos a estar claros. Todos estas manifestaciones que usted está viendo también es el reflejo también de sectores que se resisten a la implementación de la ley. Porque de una u otra forma, esta ley afecta a todo el sistema político, porque era un sistema que andaba de su cuenta y que bien o mal lo está sometiendo al orden, le está trazando reglas. Entonces, ese es el problema. Entonces, claro que sí, usted habla de ese reglamento, es que no es ese reglamento nada más, son 8 reglamentos. 8 reglamentos. Este reglamento lo que trata es 3 aspectos. La campaña previa a la preelectoral y la electoral. Pero ahí hay una serie de reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del financiamiento, que la Junta va a tener que ser más específico, etcétera, etcétera, etcétera. Y con relación a los jueces, no, porque a fin de cuentas, acuérdense que ese es un tema que cae bajo la jurisdicción del Tribunal Superior Electoral, que ya ellos están ahí. Ahora usted hablaba de la ley electoral. Ya la han cuestionado. ¿Cuál es el problema? Que los partidos no están porque esa ley se apruebe, porque entre otras cosas, esa ley lo que hace es que fortalece a la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos una ley que hace del presidente de la Junta un faraón, pero que la institución como tal no tiene las herramientas como para poder someter al orden al sistema político. Tiene el poder, pero no el mecanismo. Claro, reina, pero no gobierna. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hace esta reforma régimen electoral? Y es recurso humano económico que le falta de herramientas. No, le falta garras a la Junta Central Electoral. Oh. Eso es lo que pasa. Usted va a Para tener poder problemas someter- cuando llegue a su casa. No, entonces. todo lo contrario. Yo creo que a nosotros, cuando digo garra, es garras institucionales. Sí, seguro. Es garras institucionales. Pero perdón, usted está hablando de posibilidades de uso de fuerza pública y Claro, eso le hace falta que la Junta pueda contar, digamos así, desde el punto de vista de una Con reforma al elementos régimen electoral, coercitivos. de todavía más herramientas Usted para... no está hablando de que va a ser el jefe del país un día, sino durante un periodo. No, porque a fin de cuentas la Junta ejerce realmente esa autoridad. Sí. Se es en las elecciones. Pero yo quiero decir algo con relación a la ley electoral. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior Electoral ha querido deslindar de las juntas electorales, municipales, perdón, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y la parte contenciosa. Y su propuesta es muy buena. El problema es que cuando tú te vas al 213 de la Constitución, es la Constitución que le da esa atribución a las juntas electorales. Entonces ya la ley electoral no podrá, y por eso es que tú ves que la comisión que está conociendo de la ley rechazó la propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral. O sea, son muchas cosas aquí que hay que poner sobre la mesa. Y es bueno que, y ojalá que se apruebe la reforma al sistema electoral, por las situaciones que se dan entre la Junta
y el propio Tribunal Superior Electoral, porque muchas veces coinciden en atribuciones que le da la ley electoral a la Junta Central Electoral, que le dio la Constitución al Tribunal Superior Electoral. Es un lío, ¿eh? Es un lío, y por eso que ustedes ven esos conflictos que se dan. Y usted no estaba ahí cuando eso se discutió. No, porque es que lo estamos discutiendo. Eso se definiría en la ley electoral. Pero usted está, dime, Machi. La precampaña está abordada en la ley electoral. En la ley de partidos políticos. Y en la ley electoral también. Doctor. Pero establece ahí la posibilidad de un debate claro y conciso. Sí, claro que sí. Lo que pasa es, Roberto Rosario, que fue un buen presidente de la Junta Central Electoral, independientemente de lo que hayan sectores ahí que digan, honestamente hablando lo digo. Lamentablemente las cosas el día de las elecciones no funcionaron, pero en sentido general él hizo grandes esfuerzos. Él somete en el Congreso una excelente ley de partidos políticos. Pero lamentablemente lo que sometió como propuesta a la reforma del régimen electoral, lo que hacía del presidente de la Junta era aún más un faraón. Y eso es lo que se está tratando de desmontar a lo interno del Congreso. Mire, yo quiero... Doctor, doctor, yo veo un denominador común en la dirección de los partidos, como que ellos no ven bien que los miembros dirigentes de ese mismo partido recurran a la ley para hacer valer su derecho de entrar a la organización. Entonces, si eso se está dando ahora, antes de entrar a la primaria, las votaciones que se van a hacer, ¿qué van a hacer las direcciones? Porque ellos tienen que aceptar que sus miembros o dirigentes acudan a la ley para hacer valer su derecho dentro de la organización. Esa es una realidad. Pero vuelvo y te reitero, es la práctica. No, miren, aquí no, de una u otra forma yo creo que, y es la única forma de salvar al sistema político. Si el sistema político no se somete al imperio de la ley, independientemente de sus lagunas, a Dios que no agarre confesado. Una de las razones por las cuales nosotros nos metimos en el tema del sistema de partidos fue porque nos dimos cuenta que si el sistema de partidos en este país se sigue diluyendo, nos van a llevar de encuentro a todos. De hecho, nos están llevando de encuentro a todos, porque lo han invadido todo. Absolutamente todo. Doctor. Entonces, esas son de las cosas que hay que demostrar. La palabra lío se dijo 2 veces y nosotros desde el lunes estamos hablando de calificar una nueva temporada ciclónica fuera de la tradición, pero que en esta vez tendría unos días del 18, el 19 completo y parte del 20. Nosotros queremos formalmente decirle a Finjo que estamos convencidos de que, como usted dijo, esto no es la sociedad civil, sino es algo diferente y más que la sociedad civil. Este programa entiende que lo que usted dijo con respecto a los partidos, se deben de sumar la verdadera sociedad civil, la prensa, para que este proceso no resulte un caos que termine como terminó el presidente Roosevelt, teniendo que prorrogar su periodo porque hubo una guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque yo quizás sea muy pesimista. Quería solamente no preguntarle, sino decirle que cualquier elemento para unar esfuerzos, para que esto salga lo menos malo, usted puede venir hasta todos los días, doctor. No, pero yo le voy a decir lo siguiente. Lo que usted está planteando, esa es una posibilidad. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con el principio de su reflexión. Porque a fin de cuentas la democracia no se construye única y exclusivamente desde los partidos políticos. O sea, la democracia también se construye sobre la base de la participación de la ciudadanía en los procesos. Cada quien... Pero es que el elemento más importante de la democracia es el ciudadano, no es el partido. Claro, sin embargo, y ahí voy. Sí. No es el partido. Porque ¿cómo se ha desnaturalizado esto? Por ejemplo, ya usted lo dijo. El tema, por ejemplo, del Congreso Nacional. Ese no es el Congreso Nacional, ese es el Congreso de los partidos. O sea, en cualquier otro país, independientemente de que un congresista sea miembro de un partido, el gobierno tiene que negociar individualmente con cada uno de los miembros del Congreso. Eso usted lo ve, porque quizá el país que más vemos y en donde más se refleja cómo se construye la democracia en los Estados Unidos.
Trump tiene que negociar cuando se le somete un proyecto de ley con los líderes, con los líderes de su partido, pero uno por uno. Sí, hasta lo de su partido. Pero uno por uno. Ahora hizo Para tratarlo de convencer. Motivarlo. Aquí no, aquí se traza una línea. Ahora hizo una negociación con la de la ONU. Pero claro. Acaba de hacer una No, pero eso es congresista, Se senador quedó a la por senador. muchacha. Senador por hasta que lo convence. Propuso la... Y aquí lamentablemente esa no ha sido la visión que ha tenido la clase política, porque aquí todo se ha partidizado. Hasta la misma elección de esos jueces que usted hablaba. Bien. Ese parto inducido de la ley se hizo para salvar la madre, para salvar la criatura, se hizo por conveniencia o para bajar presión en el país. Y segundo, si cree que la circunstancia favorece que haya voluntad política para cumplir esa ley. Esa ley yo creo que se aprobó porque las cúpulas de los partidos se dieron cuenta que si no contaban con una legislación en este proceso, por lo menos que regulara ciertas cosas, se lo iba a llevar de encuentro a todos. Y fíjate que ya se venía dando de que todos los partidos están divididos. Vamos a estar claros. Todos, hasta los chiquitos están divididos. Hasta los chiquitos están divididos. Entonces necesitaban de una legislación que le trazara las reglas a lo interno de sus instituciones. Y yo creo que la ley, bien o mal, yo creo que traza esas reglas. Ahora, aquí lamentablemente se ha instalado una forma de hacer política, y yo he insistido mucho en eso, que no va a ser fácil la implementación de esa legislación. La parte del uso de la tecnología para viabilizar procesos. Nosotros vamos a pagar unos equipos que han declarado que no sirven para nada. Y creo que en el presupuesto hay asignados recursos para adquisición de nueva tecnología. Así es. Realmente en lo que tiene que ver con eso, ¿qué es lo que está planteado? ¿Cómo nosotros podemos? Porque la Junta ha planteado, por ejemplo, que las votaciones sean hasta las 4 de la tarde, creo que los partidos políticos han estado de acuerdo en eso, para tener más tiempo y ofrecer unos resultados de forma oportuna. ¿A qué debemos aspirar en cuanto a uso de tecnología? Y si realmente eso que nosotros compramos, si no sirve, ¿qué es lo que procede a hacer si hay que establecer una responsabilidad? Dos cosas. Yo no creo que no es que no sirva, porque a fin de cuentas para algo eso servirá. ¿Cómo así? Eso yo creo que deberán de dárselo al Ministerio de Educación, pero para algo servirá eso. La realidad fue que eso no funcionó al día de la elección, pues yo fui observador. Y en el 70% de las mesas que yo visité, eso hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Bueno, eso lo determinarán los técnicos. Ahora yo creo que este país debe de ir avanzando. Y se puede montar pilotos. Yo creo que el error en las elecciones pasadas fue que todo fuera a través del mecanismo que se diseñó. Cuando se pudo haber utilizado, por ejemplo, que un 20% de todo lo que era las personas inscritas se sometieran a ese mecanismo a ver cómo funcionaba. Y hubiésemos entonces introducido ese mecanismo, pero gradualmente. No como pasó, que fue prácticamente una imposición. Y después no hubo personal, recuerda. Pero es que eso fue un mes antes. No hubo tiempo, los partidos estaban en contra de eso. ¿Y qué pasó? Salió mal. Entonces yo creo que lo que se vaya a diseñar primero, ojalá y que cuente con el voto favorable de los partidos. Que haya una corresponsabilidad entre la Junta y los partidos políticos y que sea de manera gradual. Vamos a ver cómo funciona esto, pero que lo utilicemos con el 10% de los inscritos. Doctor. Y yo creo que esa sería una forma de ir avanzando desde el punto de vista de la tecnología. Y eso es lo que han hecho todos los países. Pero aquí, como somos tan creativos, porque ese es el problema que nos pasa, quisimos ir más allá, ¿tú entiendes?, de lo que son las prácticas internacionales. Esa es la realidad. En conclusión, ¿cuál es el principal reto de los partidos ante esa realidad? Someterse al imperio de la ley. Ese es el reto de los partidos. Sencillo. Someterse al imperio de la ley. Porque ellos están recurriendo a inconstitucionalidad 9 artículos, no la ley. Porque la única forma de tú declarar inconstitucional una ley es si se violó los mecanismos de aprobación de la ley, o sea, si se violaron los trámites legislativos. No fue el caso. Entonces se está interponiendo.
y recurso inconstitucional contra artículos específicos. ¿Y esos recursos pueden realmente hacer que la ley en la práctica no funcione? No, yo pienso, no. Eso, no. Esos recursos lo que vendrían es respecto a lo que se está planteando, yo diría que aclarar lo que son lagunas que la propia ley contiene. Esa es la realidad. Pero yo tampoco veo mal que los partidos políticos recurran a inconstitucionalidad. Sobre todo el tema de la campaña negativa y el mismo tema de gente no siendo miembro de un partido que no puedan ser escogidos como candidatos eventualmente. Yo creo que eso es positivo. Doctor, y en términos prácticos, ¿cómo ve el tema relacionado a la reserva de candidatura previa a las alianzas? Yo lo veo bien porque eso es así en todos los países del mundo. O sea, eso es una práctica política. Acuérdate que lo que se preparó desde la Junta Central Electoral cuando Roberto era el presidente, se hizo con la cooperación de expertos internacionales y de técnicos locales, que teniendo una visión comparada, lo que se quiso fue que se presentara una legislación que tenga todo lo que ha resultado ser exitoso en países del área, y eso yo creo que de una u otra parte se logró. Esa es la realidad. Doctor, queda la invitación para todos los días. ¿Y el tiempo se acabó? Sí, se acabó. Así de Lo que rápido. no se acabó fueron los temas, doctor. Porque aquí hay ayer hablaba con un dirigente de la Junta y le dije que tienen que ir a Ser TV, al Canal 4, y aquello que le dan durante el mes de las elecciones. Se lo debieran de dar desde ahora. Desde ahora, para porque que comiencen el programa de educación y edificación. Porque hay una cosa, las reformas no se limitan al contenido de una norma. Eso tiene un componente cultural, que es lo que hay que desmontar aquí. Déjeme decirle, hay un estudio del Banco Mundial. ¿Un componente qué? Cultural. Eso es muy difícil. Pero de difusión también. Sí, claro, de eso es de lo que se trata, ¿no? Y tú crear las condiciones para que la implementación de la ley sea exitosa. Pero ya para terminar, que sé que se está acabando el tiempo, hay un estudio que yo se lo recomiendo a ustedes sobre el rentismo que publicó el Banco Mundial, que establece los niveles de clientelismo que se han instalado en la República Dominicana, y tomando una serie de componentes que fueron los que se tomaron en todos los países del mundo, la República Dominicana quedó como el país de América Latina más clientelista, y estamos entre los 3 países más clientelistas del mundo, incluyendo a Senegal y Mongolia. Eso hay que leerlo, Tienen que evitar que los helicópteros viajen los días de la votación interna en los partidos, porque aquí se ha ganado elecciones, un helicóptero que da un recorrido a nivel nacional. No, pero Y también comedores económicos también. Se van en guagua también. No, se le hace más difícil. Se queda todo, pero también tenemos todos los días que nos restan. Doctor Castaño, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, señor. Director ejecutivo de Finjus.